Yo soy Gustav de la Brigada de Acero, bienvenidos a este conversatorio importantísimo sobre el ultrametal, historia e influencia en el black metal. Y para este evento contamos con la presencia de algunos de los protagonistas de esta historia. Estaré moderando este conversatorio gestionado por Román González de Familia Subterránea con el apoyo logístico de Dr. Demon y la House of Demons. Un fuerte aplauso. Tenemos como invitados a Carlos Mario Pérez La Bruja de Parabellum, Víctor Raúl Jaramillo Piolín de Reencarnación, Carlos Uribe La Bestia por Necromante. Para dar inicio a este conversatorio, sería bueno ilustrar a las nuevas generaciones sobre cómo era Medellín a principios de los 80s, cuál era el entorno sociopolítico, económico, cultural y represivo por las fuerzas del orden público. Compañeros, ¿quién desea dar inicio a la respuesta? Voy a preguntar. Yo veo el que ve más sufrir, entonces usted también da la respuesta. No, esto en ese tiempo era un caos total. Represión policial, muy conservadora la sociedad en ese tiempo. Eso era cada 8 días en Caná, no podían ver a un peludo porque la patada más bajita era en la nuca. Entonces era muy difícil, los mismos problemas de narco, la guerrilla, casi todos los problemas que había en los 80 están ahora, pero como en otra, ¿cómo les digo? Sí, pero prácticamente ahora la nueva generación están viviendo muy bien, porque antes no se podía ver un rockero, un metalero, porque lo tildaban era de que guerrillero, no, mucha represión. Bueno, hay que dividir una cosa ahí, es el campo y la ciudad es algo distinto, y más en la guerra en Colombia más que tenemos, que es una guerra general de todas maneras, pero sí se ve muy distinto en el campo que en las ciudades. Lo que pasa es que en los 80 hasta más o menos los 90 y pico, la represión en la policía era hasta peligrosa y delicada, porque por ejemplo nosotros en ciertos países donde estábamos, por ejemplo en Bello, en las ruinas en Aranjuez, en Manrique, pues en Buenos Aires, la policía a veces caía dando plomo de una, disparando, entonces nosotros teníamos que salir corriendo y uno sentía hasta las balas casi en la cabeza. Entonces era muy difícil, pues no había como esa cuestión de derechos humanos y eso, pues el maltrato a la gente, no, eso era difícil. Y bueno, y había una policía paralela que era el Departamento de Orden Ciudadano, el DOC. Entonces ellos también era muy agresiva la situación, y era gente civil que se manejaban los carros, las camioneticas, y ellos hacían batidas también y todo, era muy teso, molestaban mucho y generalmente eran veteranos así. Pero entonces pues al tiempo nos enteramos que era prácticamente un ejército de Pablo, que eran mafiosos también, entonces era una cosa difícil pues en esa época para el rock, pues para la gente que estaba metida en esto. ¿Cómo se acercó cada uno de ustedes al rock? Había un muchacho que vivía al frente de mi casa que me alquilaba el radio, mejor dicho, yo le alquilaba el radio, un radiecito esos de pilas, porque él trabajaba por fuera y llegaba a descansar cada mes, un fin de semana, y yo le alquilaba el radiecito por 20 pesos, más o menos, imaginan pues. Y él tenía pues como una afinidad pues con el rock, etcétera, Zeppelin, Sabbath, bueno, Cream, Creedence, bueno, esas bandas entre hippies y progresivas. Y con él alcancé a escuchar varias cosas, pero un hecho particular que ya lo he repetido varias veces es un hippie que pasó por la casa, nosotros estábamos jugando fútbol, los niños de la cuadra, y me llamó y me dijo que yo tenía más y me regaló un cassette. Y ese cassette por un lado tenía Dangerous After y por el otro tenía Deep Purple. Y ahí empezó pues como la encarretada pues más fuerte, porque además el cassette ya era mío, ¿cierto? Entonces uno tenía que como de huidas pues, ¿cierto? El cassette ya era mío. Y después de eso, mi papá me mandó a comprar una medicina en la droguería con 20 pesos también. Y
y un muchacho de los marihuaneros de la cuadra me abordó y me dijo que tenía un LP super teso de rock, que me lo vendían 20 pesos. Y yo compré el LP, resultó ser una banda de disco, de música disco, que se llamaba Silver Convention, y un tema muy famoso que llamaba Fly Robin Fly, ¿cierto? Que lo que decía era Fly Robin Fly y se acabó, ¿cierto? Lo repetían 35.000 veces. Y me gané una pela, le dije, puta, por supuesto, claro. Y entonces, bueno, ya eso es más o menos como el inicio, pero también pues en la radio había La Voz de la Música, Todelar tenía pues como una afinidad muy por el lado de la música, de las baladas de los 80s, 70s, antes pues, pero hubo, ¿cómo era que llamaba eso? Las cascadas musicales, y entonces pusieron a competir a Camilo Sesto y a Black Sabbath, y ganó Black Sabbath y cambió la estructura musical de la emisora y empezaron a poner rock ahí. Esa es la pequeña historia. ¿Y vos cómo empezaste a escuchar ahí? Yo por un compañero de estudio que comenzó a mostrarme ya lo que era Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, porque yo tenía era el esposo de una tía que trabajaba en Codiscos, entonces el hombre sí escuchaba música muy setentera, como muy rebuscada, y ya pasé a otro nivel con el compañero y ahí ya empezó todo el cuento, después ya llegó lo del metal y ahí se fue yendo. Ahí fuimos descubriendo ya las bandas. Muy bien, no, yo pues muy joven empecé a escuchar rock pues como desde los 7, 8 años y escuchaba radio pues, más que todo, y una emisora que se llama La Voz de la Música, y yo grababa cassette ahí, pero no tenía los nombres. A los 5 años llegó un hermano de que nosotros vivíamos en Granada, se vino un hermano mío de Granada a vivir acá en una tienda de discos. Y él una noche vio que estaba escuchando rock y me dijo, yo trabajo en una tienda, te voy a traer música. Y ahí empezó a traer música y empecé a pillar pues, la música que tenía grabada, que tenía grabada en los cassettes. Pues, ya sabía los nombres y todo, que era Black Sabbath, Zeppelin, pues Judas, todos los grupos viejos. Desde muy chico, y por cierto que me acuerdo que también una vez en televisión estaba viendo caricaturas, no sé, y alguien presentó un video de rock y me llamó mucho la atención. Pues no me acuerdo qué grupo era, pero me causó gracia pues pelado ver esos peludos ahí tocando, y batería, bajo, guitarra, y bueno, que los vi como muy mayores, como ver a mi papá o así, o a unos tíos tocando rock pesado. Yo, estos manes tan mayores y tocando eso, pensé que nada más los jóvenes tocaban eso, pero no me causó como gracia. Desde eso vengo escuchando música más o menos. Es que en televisión había un programa que diría Armando Plata. Armando Plata. Y él ponía cositas, videos, había otro que llamaba Estudio 54, creo que era que llamaba. Ahí pasaban algunas cositas, Donna Summer, tremendísima. Ultrametal fue el nombre dado al tipo de música generada en Medellín que no se identificaba con el hard rock o el naciente heavy metal o glam de los 80, simplemente música que sonaba más fuerte, un género, un sonido agresivo cantado con rabia que no se encasillaba en ningún otro género, simplemente algo que estaba más allá del metal. En sus palabras, ¿qué significó para ustedes el ultrametal? ¿Cómo lo vivieron y qué les ha aportado esto a su carrera musical? Bueno, no sé, pues a nivel personal, eso es más personal, cada uno de más que dirá la nota, ¿no? Pero respetando pues todo lo que vimos cada uno de nosotros, porque nosotros has dicho que nosotros pues habíamos creado el ultrametal y todo eso, el nombre y todo eso, y no, pues realmente cuando Parabellum empezó a ensayar, que fue como a principios, a finales del 82 y tanto el 83, ya a finales del 83 ya teníamos pues como los 10 temas y estábamos grabando un cassette. Pues mucha gente caía, hasta el Chicolino que está por aquí, él grabó varios cassettes ahí, y eso había gente que caía a los ensayos y grababa unos cassettes, entonces los llevaban. La música se rodó antes de que nosotros diéramos el primer concierto, entonces la gente empezó a escuchar la música, y bueno, aquí entre nosotros también dentro del mismo grupo teníamos algunos inconvenientes. Ramón y John Jairo eran muy heavies,
y bueno, eran muy filósofos. Nosotros no manejamos, más bien manejamos el odio y ¿Qué pasa con los filósofos? la rabia, sí, respetando la filosofía, pero no era letra que quisiéramos sacar, pues, filosofía, y sobre todo filosofía china y de otras partes que manejaban. Ramón sobre todo manejaba mucho eso. Nosotros no, nosotros manejamos, era todo aquí natural, el odio, pues, todo el asco y toda la situación que queríamos expresar dentro de esta música. Y hasta el satanismo, que eran muy oscuros también, leíamos libros así raros y todo, y hacíamos este experimento a ver si aparecía de nada ni nada. Pero era una situación más bien ideológica. Entonces, y el nombre, nosotros no pensamos en nombre, nosotros simplemente hicimos música violenta, que decía Cipriano a veces pues, que era la parte ideológica, él decía que era como metal grosero, así, porque decíamos muchas vulgaridades en las letras. Y las letras eran muy directas, no eran metafóricas como las de otras bandas, pues eso era una cosa así muy de una, pues. Entonces, de ahí pues la gente cuando empezó a escuchar la música, la gente me decía, bueno, en el mismo grupo, tanto Ramón y John Jairo me decían, ¿no? Cuando salíamos de los ensayos me decían, hey, ¿por qué no hacer ritmo más, como, yo no sé, pues más Judas o más Iron Maiden, direcciones más lógico, sí, porque es que eso está muy enredado, que no hay que llevar para ver, la idea es hacer una música distinta y todo eso, les decía yo les querían ritmo y Ramón decía, no, yo hacer un tan, y hay ritmos que nosotros habíamos acudido, en Cipriano y yo llegamos a acuerdos que por ejemplo estos ritmos y eso no nos gusta, y hacer más bien disonancias y todas otras cosas, pues, y cuando eran partes suaves, o eran partes más bien raras o misteriosas o miedosas, pues, y con la guitarra más bien desafinada. Entonces, eso era que no sonara pues a balada, ni un do mayor o do menor, la menor, nada de eso. Entonces era como la idea de ahí salió como eso del ultrametal, a nivel musical y a nivel ideológico. Entonces la misma gente me decía en la calle a veces, no, pero eso ya no parece metal, hermano, eso parece como un ultra, una corporada toda miedosa, todo como de otra cosa, pues entonces no definían. Entonces la gente empezó a decir que era ultra. Cuando hicimos el primer concierto en el 84, en el Parquero Manrique, la gente iba con esa idea de ir a escuchar una banda de ultrametal. Me causó mucha gracia, pues, porque de eso salió la misma gente, ¿no? Nosotros no inventamos pues, ese nombre ni nada de eso. En ese momento ya eso estaba prácticamente con ese nombre, que estos manes tocan ultrametal. Entonces ya hicimos el primer concierto, fue muy pesado, tal, la rota y todo eso, fue bien, el Parquero Manrique. Por cierto que solo nos avisábamos por teléfono o pegábamos cartelitos por ahí en JIB Limitada, creo que todavía eso había empezado y ahí pegamos que la gente se enteraba, pero nunca pensé que fuera ahí tanta gente, porque era un grupo desconocido y allá fueron casi más de 1500 personas, que eso es mucha gallada, pues ahora van 100, 200 personas a un concierto, antes mucho, en esa época no sé dónde salía tanta gente, el primer concierto, el segundo ya fue en la Macarena en el 85, y la gente ya sabía con eso pues que era ultrametal y allá la gente hasta gritaba ultrametal y todo eso, pues, y en a finales del 85 quedamos el último concierto con otra banda pesada de la misma época que era Mierda, pero ellos tocaban más hardcore, que los temas eran más pues estilo así, o sea 2, 3 ritmos, una parte de la voz y se acaba el tema, un punteíto, a veces ni punteo, sino que el tema básico, la estructura de hardcore más bien, pero también era muy pesada, nos ubicábamos pues, con ellos más o menos. Porque las otras bandas de la época, pues, por ejemplo, Danger, Gloucester y todos eran más rockeros y más, también tenían su rock pesado, pero no era tan violento, pues era más suave. Yo recuerdo que hasta en la Macarena, creo que, no sé si fue Danger o Gloucester Gladiato, que tocó una balada que llamaban Madre o algo así. Sí, y la gente no les tiró roca ni nada, ni los banderió, nada más le tiraron rock as Paul, a Crack y nada, pues a los otros locos, porque no, o sea, la cuestión era una cuestión como ideológica de radicalidad, pues en ese sentido. La gente, y no tanto por lo burgués, que estos manos burgueses, sino pues más bien por lo glam, porque ponían pañoletas o que se disfrazaban pues a un concierto. Nosotros salíamos como siempre pues con los chalecos y las chaquetas o los chuzos que salíamos a las calles, con eso salíamos a un concierto, pues nunca pensamos como en disfrazarnos ni nada de eso. Entonces era como manejar eso, mientras que los otros grupos sí, entonces había esa diferencia, la gente empezó a crearse como esa. Y en la Macarena pues sí que es cierto, ahí fue donde realmente ya se dieron cuenta, no solo en Antioquia, sino en Colombia, que había un nacimiento de mucha gente que estaba escuchando un rock pesado y estaban en contra de todo. Y eso se alborotó en la Macarena porque terminó en tremendo tropel, allá cayó la policía, no echaron los bomberos, echaron agua, la policía pues encanó mucha gente, eso fue un caos.
Entonces, y como les digo, pues no dejaron tocar a 4 grupos, que eran los grupos pues, que mencionaba la gente que eran burgueses o no sé qué, pero no por ser ricos ni nada de eso, eso no tiene que ver, sino por la cuestión ideológica. Y los otros 4 grupos que sí los dejaron tocar, que fue Mierda, Parabellum, Los Gladiator y Danger. Y tanto era la nota del respeto ahí que tocando, a pesar de la gente estaba tan loca y tan asada ese día, tocaron esa balada de la madre y la gente no les tiró rocas, pues me pareció eso como raro. Pues, eso es un tema muy importante. Y enseguida lo vamos a abordar en otra pregunta. Sí, eso fue más que todo y ahí nació pues supuestamente el ultrametal, porque recuerdo que ya cuando nosotros nos terminamos, yo formé una banda con Yolanda, pues primero con 3 amigas, Yolanda, Vicky y Piedad, pero Vicky y Piedad no se animaron mucho, entonces terminé con Yolanda y Harold, un amigo, y hicimos Tempus, y era también una banda de metal pesado, oscuro, y nosotros decíamos que era metal pesado, pues, y en esa época hasta ahí nos comparaban también que no, que estos manes también hacen como un ultrametal, porque los temas también eran medio largos y muy enredados, muy raritos. Pero aún así después, ya que hasta dimos 2 conciertos por ahí, ya la misma gente nos decía metal y esa palabra de ultrametal se fue como borrando en el espacio, pues yo no lo voy a escuchar nunca, apenas ahora otra vez, pero la gente está hablando mucho de eso, como les digo, pero ya pues esos son conceptos personales, igual como les digo, cada cual, y más en la música ahora que son diferentes estilos, hay metal, ultrametal, death metal, speed metal, punk, hardcore, sí, ok, y cualquiera ya escoge un estilo y lo hace pues normal. Antes de pronto había un poquito más de creatividad porque no estaba definido tanto los estilos, porque dentro de un estilo había muchas bandas que tocaban pues pesado, pero se sentía la diferencia, o sea, Uriah Heep no era lo mismo que Iron Maiden, ni lo mismo que Black Sabbath, ni lo mismo que Judas Priest, pero eran bandas pesadas todas por el estilo del rock fuerte, ni AC/DC, etc. Entonces esa es como la diferencia pues en ese sentido. Igual ya cada uno de nosotros tiene más o menos la capacidad de diferenciar pues a nivel tanto de sonido como de la nota eso. Antes de que se pase, pues a nivel musical el ultrametal era como coger como la vieja guardia, que eran los temas largos, ¿sí? Porque cuando salió el metal la música se volvió corta, y la vieja guardia, que era la música muy larga, como por ejemplo bandas, bueno, dentro pesadas bandas, por ejemplo King Crimson, que hacía música muy pesada, pero estaba muy largo, muy raros, y también estaba también Jerry, Wayman, Emerson, Lea Palmer, entonces eran temas largos y llenos de improvisación, viajeros y todo eso, entonces era coger como esa estructura y meterla dentro del metal. Entonces por eso los temas de Parabellum eran largos, temas de 9 y 10 minutos, Madre Muerte, Ejemplo 666, Maleficio, tenían estructuras de varios ritmos, de punteos y de partes lentas y suaves y raras, y lo otro importante ya era a nivel musical, que era también que lo más disonante que se sonara y estridente. Y lo otro a nivel ideológico, que eran las letras pues totalmente vulgares y directas, no íbamos a hablar metáfora criticando la religión o hablando de Satán, no eso nada, las letras son directas. Por ejemplo, Satán y Madre Muerte juntos aparean sobre el altar de una iglesia y Madre Muerte clava agujas en su vientre, Satán escupe pus de su pene, o sea, era música vulgar y grosera y morbosa, pues, o sea, esa era la idea, y así eran todas las letras, La sucia del bastardo, Maleficio, que era en contra de la Biblia, bueno, etcétera. Entonces esa era como la parte ideológica de eso. Las bandas que de pronto hicieron o se guiñaron a eso era como ultrametal podría ser, y mencionándolo la misma gente desde afuera, no la misma banda. Pero esa sería la idea, pero las bandas no siguieron como ese estilo, porque igual todo el mundo seguía como estos estilos ya. Me acuerdo que empezó a entrar mucho ya el greencore, y el greencore ya eran temas más cortos, pero más rápidos y más pesados, con el ta 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 ta, ta con la batería pues como una metralleta. Entonces la idea que eso vino ya después en los 80 con una Paldea, Dulcin Terror, Carcas, y eso ya es la evolución musical ahí en ese sentido. Bueno. Muy bien. Víctor. ¿Bien o qué? Muy bien. A ver. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Caliche en que el ultrametal pues no fue como un invento, digamos, voluntario o personal, sino que fue la misma gente la que se fue encargando como de darle esa etiqueta pues a lo que se hacía en esos comienzos de los 80 y mediados, finalizando casi. Pero digamos que también había una particularidad, y es que los grupos de esa época, que en cierta medida podríamos llamar más bien como el metal medallo, o sea, porque abarcaban pues como diferentes escenarios, tanto sonoros como de ideas y estructuras líricas, tenían pues como, es que no sé hasta qué punto el ultrametal es una concepción, digamos, muy en el aire, pero que identifica ciertas bandas de cierta época concreta, ¿cierto?
Yo no sé hasta qué punto, bueno, uno sigue sosteniendo pues que el ultrametal y bueno tal, pero incluso porque se ve abocado a ello, porque la misma gente pues ha puesto en la palestra pública que es un género, y de hecho ya se reconoce como un género, no solo porque nosotros lo hayamos ideado, porque no es así, sino porque la misma gente lo ha estado moviendo pues en la escena, no solo aquí en Colombia, sino también a nivel internacional. Entonces uno se adhiere a esas cosas porque al final de cuentas no es uno el que cuenta, sino la música misma, y lo que uno hace ya no es propiamente de uno, sino lo pone en el público, ¿cierto? Entonces es la gente la que determina si sí o no. Uno simplemente hace lo que tiene que hacer, pues porque igual es digamos una necesidad, digamos, orgánica de hacer lo que se hace. Pero yo también podría pensar que el ultrametal combina como ciertos esquemas, tanto lo que dice Caliche de los temas largos, o más bien como del progresivo, como también unas estructuras que tienen que ver con el hardcore, con el punk, con el metal, ya en otras derivaciones, y todo eso hay como una amalgama pues sonora, y bueno, pero digamos que es una decisión de la gente que escucha la música, ¿cierto? Pero está bien, son las influencias que todos tenemos. Sí, claro, sí. Eso es importante. Carlos. No, pues en el caso concreto de Necromanti, nosotros nos influenciamos de las bandas que estaban sonando en ese tiempo y que estaban saliendo más pesadas, Venom, el mismo Slayer, Angel Death, todo eso, pero no queríamos copiar, sino hacer algo más pesado, porque en Necromanti, si vos escuchaste, hay hard rock, hay ultra metal, hay todos los ritmos, heavy metal, y ultra metal es un término que a mí siempre me han preguntado eso, pero yo le digo, eso no es algo que yo pueda ir a preguntarle al vecino, que tal señor sabe, no, eso es un término que fue saliendo así, como dice Carlos Mario, de la misma gente, y se volvió pues internacional. Pero en el caso concreto sí queríamos hacer algo más pesado, y la mezcla y lo que detonó en ese tiempo lo de nosotros fue digamos esta guerra que había del narco, la situación tan caótica que se estaba viviendo, la represión policial, todo eso fue una mezcla para las letras. No eran letras suaves ni nada de eso, era más protesta, habían unas partes también en ese tiempo del satanismo, porque eso era la música no era como un actitud, un rechazo a todo lo que estamos viviendo en ese tiempo. Y bueno, fuimos creando la música propia que nosotros decíamos, lo que queríamos hacer, y se fue generando este género que terminó en lo del ultrametal. Bueno, yo también podría ampliar un poquito la cosa respecto a lo que han dicho Caliche y lo que dice Carlos. También habría que pensar, no tanto solo en el contexto generacional o de una época determinada de los 80, pues principios, mediados de los 80, sino también en los contextos sociopolíticos y culturales que estaban moviéndose en el momento, ¿cierto? Lo que está hablando Caliche de la represión, por ejemplo, policial, etcétera, paramilitar, todo esto de ejercicio pues del DOC que mencionaba Caliche. Por ejemplo, yo vivía en Envigado en el momento en que salió el LP y que grabamos el demo de Dioses Muertos, y en esa época, cuando salieron nuestros trabajos, sobre todo el LP, hubo una cierta persecución y más o menos ahí como medio velada, pero después se volvió un asunto ya más serio, ¿cierto? Entonces a mí me paraban y me decían que si pensaba que era charlando, que yo me tenía que ir de allá porque me iban a matar, ¿cierto? Y de hecho empezaron a matar amigos de nosotros. Y una vez llegó un sufragio a mi casa que decía: lamentamos la muerte de Piolín, ¿sí o qué? Entonces nos vamos, y bueno, mejor dicho, nos echaron, ¿cierto? Sí. Y entonces, pero también hay otra característica del ultrametal, si lo queremos ampliar un poquito, y es la condición sonora, los equipos y la parte técnica, el conocimiento sobre esos mismos equipos, etc. O sea, se dieron muchas cosas
que confluyeron en ese momento y que por eso se dieron esas particularidades que ahora son tan, digamos, tan apetecidas por muchos coleccionistas o por gente que quiere saber de qué se trata, ¿cierto? Pienso que es como así también.